y que más adelante les voy a explicar por qué estamos dándole esta continuidad. Bien, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Educación Secundaria y las 4 subdirecciones que componen esta dirección, nos damos a la tarea de tener una charla el día de hoy, mañana y lo que resta de la semana para platicar con todos los docentes del estado de Veracruz en secundarias, para compartir con ustedes la visión que tenemos de lo que está sucediendo a nivel educativo en nuestro estado y que no es privativo de una modalidad en particular, sino de todas. Y también quiero comentarles que esta charla que nosotros hoy estamos teniendo ya la tuvieron nuestros compañeros de educación primaria y con esto estaríamos acotando a todos los docentes de educación básica. Entonces espero que lo que hoy vamos a compartir con ustedes sea de interés y nos ayude a reflexionar sobre algunos procesos educativos que tenemos que implementar. Sí, como 3 días, dijo. Ok, la siguiente. Y para ello tenemos diseñada para hoy la Estrategia Estatal de Recuperación de Aprendizajes, que ustedes podrán encontrar algunos materiales en la página de la Secretaría, en una parte donde dice ERA, que significa precisamente lo que está descrito como Estrategia Estatal de Recuperación de Aprendizajes. Y como les comentaba hace unos momentos, esto es un seguimiento a lo que ya habíamos trabajado con todos los directores y con algunos docentes. La siguiente, por favor. Esta estrategia tiene como propósito contribuir a la mejora continua de la educación, la permanencia y tránsito de los niños, niñas y adolescentes de educación básica, a través de la recuperación de aprendizajes fundamentales imprescindibles. Como ustedes pueden notar en este propósito, estamos hablando de la importancia de la permanencia y el tránsito de nuestros jóvenes. Y esto es algo que nos compete directamente como educadores, porque está marcado en nuestras leyes, en el artículo 3 constitucional, donde precisamente hace referencia a estos dos términos. Bien, continuamos. Como objetivo de esta charla o sesión, vamos con ustedes a explorar los horizontes de educación básica que incluyen los aprendizajes fundamentales imprescindibles, mejor conocidos como AFI por muchos de ustedes, a fin de que el docente tome decisiones para la recuperación de aprendizajes no consolidados en los alumnos, utilizando los materiales educativos de educación básica. Quiero comentarles que los horizontes fueron construidos por mis compañeros de primarias y precisamente son los aprendizajes fundamentales que ellos identificaron para trabajar en primaria y que se suman a unos aprendizajes fundamentales considerados en educación secundaria y que juntos pues nos dan un panorama general de lo que es los aprendizajes a construir para nuestros jóvenes de educación básica. Y cuando hablamos de la utilización de los materiales educativos, pues sabemos bien que ustedes utilizan los materiales educativos de educación básica, pero aquí estamos haciendo referencia a aquellos materiales que se encuentran albergados en primaria. ¿Y por qué en primaria? Bien, porque hemos notado que las deficiencias o las áreas de oportunidad de nuestros jóvenes precisamente tienen sus inicios en primaria. Y muy probablemente ustedes cuentan con alumnos que en este momento están cursando primero de secundaria y que no tienen un buen proceso de comprensión lectora o de búsqueda de la información que les permita a ustedes trabajar con los aprendizajes del grado que dan. La siguiente, por favor. Y bueno, como todo buen análisis, tenemos que partir de un diagnóstico. Y este diagnóstico, fíjense que nos involucra a todos los agentes educativos que trabajamos en pro de los jóvenes. Y primero tenemos que hacernos esta pregunta: ¿en dónde estamos?
Y bueno, haciendo un recuento, nosotros estuvimos trabajando a distancia bajo la nueva normalidad, que por supuesto a ustedes y a todo el sector educativo le implicó desafíos para responder a los retos y a las necesidades que el contexto en cada una de las diferentes localidades y comunidades educativas necesitaba. Estos desafíos, por supuesto que tienen como propósito una nueva comunicación con los padres de familia, una vinculación que establecer entre el docente, el directivo, el supervisor, para poder llegar hasta los jóvenes y entrar a sus casas. Y a partir de ahí, en una alcoba, en una cocina, en un patio, construir lo que antes era el salón de clases y los aprendizajes. Estos nuevos desafíos que involucran... pero de Zoom. Cuando vean que Zoom no le parece. Maestro Nelson, gracias. Que les decía que estos nuevos desafíos que involucran un nuevo compartir con los padres de familia y que a su vez, dada la nueva normalidad, nos sitúan en una situación socioemocional que en muchos casos se ve afectada. Y se ve afectada porque hemos tenido pérdidas de familiares provocadas por la pandemia, de amigos, de compañeros. Tal vez hemos tenido pérdida de lo que era nuestra forma de trabajo frente a un aula con todos nuestros alumnos explicando lo que ellos necesitaban conocer, viendo las caras de si te entendí o no te entendí. O bien, ante esa dificultad que da el acercarse a algunos alumnos porque las condiciones no están dadas, pues todo eso nos afecta y nos crea incertidumbre. Esa incertidumbre se ve mermada dado el rezago educativo en el que se encuentra nuestro país, que viene sabido por todos los que nos dedicamos a este medio educativo, no es algo nuevo. El rezago educativo se viene arrastrando desde hace ya varios años, aproximadamente 20, pero que desafortunadamente con esta nueva forma que implica desafíos para responder a los retos del contexto educativo en el que nos involucramos, pues nos da formas diferenciadas de poder acercarnos para construir los aprendizajes y andamiajes que necesitan nuestros alumnos. Y de ahí la necesidad de recuperar los aprendizajes no consolidados. Esto es algo que de manera directa les toca ejecutar al docente frente a grupo. Pero a nivel nacional, preocupados y ocupados por esta situación que está causando la nueva normalidad, realizaron unos cuadernillos donde identificaron los aprendizajes fundamentales indispensables. Y a través de esos cuadernillos, que eran unas fichas, trataron de acercar a los docentes en cuanto a español y matemáticas todos aquellos aprendizajes no consolidados que debían trabajarse a través de una serie de actividades que pusieron al alcance de todos los docentes y que por supuesto también tenían como reto recuperar los aprendizajes no adquiridos. Y bueno, con esto que acabo de comentarles, nos damos cuenta que en dónde estamos, este diagnóstico que vemos es lo que está vivenciando el país, el estado, las localidades, los municipios, las comunidades y por supuesto cada una de sus escuelas. Y eso nos obliga a redoblar esfuerzos porque las necesidades son muchas y nos crean mucha incertidumbre que también se traduce en rezago y en situaciones emocionales no tan adecuadas. Una vez que nosotros identificamos el diagnóstico, tenemos que ver qué es lo que vamos a seguir construyendo para lograr recuperar los aprendizajes que dada la pandemia, que si bien recordamos casi fueron 2 años en los que los chicos estuvieron en casa, pues eso creó un rezago al que hay que irle dando atención. La siguiente, por favor. Les pido, por favor, si se silencian sus micrófonos. Y bueno, dadas las circunstancias que hemos vivido, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de Veracruz
han implementado una serie de acciones en la que todos ustedes se han involucrado de manera directa y ustedes han sido los agentes que han llevado a cabo todas estas acciones. Y podría... Se pausó el audio. Para establecer un vínculo con sus padres de familia y que se pudiera tener un regreso a clases seguro para sus alumnos. También identificamos en ese taller que había diferentes aspectos socioemocionales que se deben tratar para lograr incidir realmente en los aprendizajes de los chicos y que estas situaciones socioemocionales no afecten más de lo que se requiere para el trabajo en grupo. También identificaron algunos elementos claves para la identificación de un diagnóstico escolar. Y luego todos estos temas se profundizaron cuando ustedes trabajaron con la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Ahí ustedes, a través de 5 sesiones, identificaron los elementos que contiene el diagnóstico, tuvieron un primer acercamiento con los aprendizajes fundamentales que cada uno de ustedes identificó de acuerdo a las necesidades educativas de sus alumnos. Con ello, ustedes hicieron una planeación que se volvió un plan de atención y que tenía como propósito que ustedes pudieran recuperar los aprendizajes no consolidados en los alumnos en un periodo corto, que sería hasta iniciar la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico. También en esta fase intensiva, ustedes diseñaron lo que era el bosquejo de su programa escolar de mejora continua, que tenía como propósito identificar las necesidades que como colectivo docente tenían en cuanto a la preparación y capacitación, que tenía también como propósito identificar las necesidades que se tienen en la escuela para que pudiera tener un buen funcionamiento, por supuesto las necesidades educativas de sus alumnos, el tipo de comunicación que debían establecer, ya sea con el hospital más cercano, con el agente municipal o con cualquier autoridad educativa que pudiera apoyarles en lo que se requiere en la escuela. Y bueno, con este primer bosquejo, ustedes tuvieron la primera sesión del Consejo Técnico en su fase ordinaria y ahí ustedes identificaron qué tanto se había avanzado en el plan de atención que ustedes habían implementado para trabajar con sus alumnos, así como terminaron de construir su programa escolar de mejora continua. A partir de ahí tuvimos una segunda sesión en donde ustedes ya podían identificar cuáles eran las valoraciones que en el primer trimestre ustedes habían desarrollado con sus alumnos e identificar si tenían que seguir trabajando sobre su plan de atención o si ya podían darle continuidad a los aprendizajes del grado. Aquí también se tuvieron varias acciones, hubo capacitaciones en relación a los materiales que sacó a nivel nacional Mejor Edu, que fueron las orientaciones didácticas o los cuadernillos AFI, que tenían como propósito también apoyar en la recuperación de aprendizajes. El Estado sacó una serie de proyectos elaborados por las 4 subdirecciones que también tenía como posibilidad que ustedes pudieran atender las necesidades no consolidadas en sus alumnos. Y todos estos elementos se hicieron con ustedes, los hicieron ustedes y los hicimos en conjunto. Entonces aquí vamos a ver algunas de estas acciones que yo les he comentado y muchas más que sé que ustedes de manera personal hicieron en sus aulas y como colectivo docente en sus escuelas o bien en las supervisiones. Si me corren el video, por favor. La Dirección General de Educación Secundaria, consciente del compromiso y esfuerzo de las y los maestros para desarrollar la práctica educativa en condiciones extraordinarias derivadas del contexto social, económico y de salud que nos envuelven, ha desarrollado, en coordinación con las subdirecciones de secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundarias y secundarias estatales, acciones para fortalecer y apoyar la práctica docente. Dichas acciones
han buscado responder a las necesidades identificadas en los centros y contextos escolares, así como a las ideas recabadas sobre el sentir de los docentes. Entre estos esfuerzos se encuentran capacitación docente para fortalecer los procesos propios del taller intensivo, reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases, así como el Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva con la finalidad de promover el bienestar socioemocional y la preparación de los colectivos docentes para la reapertura de escuelas de acuerdo con las necesidades de las comunidades donde se ubican. Además, con la intención de fortalecer los procesos de planeación del programa escolar de mejora continua para responder a los retos actuales. Elaboración y difusión de proyectos de recuperación de aprendizajes como herramienta fundamental para el desarrollo y aplicación del plan de atención, mostrando un trabajo transversal en las asignaturas del currículo y centrando la atención en habilidades, así como aprendizajes fundamentales que posibilitarán a los estudiantes la recuperación y consolidación de aprendizajes. Reuniones con equipos de supervisión a fin de conocer de cerca las necesidades y el sentir de los profesores del Estado y colaborar en el fortalecimiento de su función. Seguimiento a las sesiones del Consejo Técnico Escolar para brindar sugerencias pertinentes a los colectivos a través de las subdirecciones, jefaturas de sector y supervisiones escolares. Difusión y análisis de los cuadernos AFI, así como de las matrices de correspondencia de telesecundaria, las orientaciones didácticas de Mejoredu y una propuesta de implementación en el aula, tomando como base los resultados del diagnóstico con el fin de fortalecer el plan de atención para la recuperación de los aprendizajes. Difusión de los resultados de la evaluación diagnóstica de Mejoredu, correspondientes al primer y segundo momento de aplicación, con la finalidad de fortalecer los procesos de planeación y adecuación del programa escolar de mejora continua. Procesos de capacitación docente para atender las necesidades expresadas por los profesores. En estas capacitaciones se abarcaron los siguientes temas: fortalecimiento de la práctica, taller, cálculo mental reflexionado, conferencia sobre gamificación, educación inclusiva, conferencia, círculos matemáticos, actividades recurrentes de los libros de lengua materna español en telesecundaria, círculos de lectura, participación con la modalidad de telesecundaria para la elaboración de orientaciones didácticas para la enseñanza del idioma inglés, charlas sobre aspectos socioemocionales coordinadas por el Centro de Integración Juvenil de Jalapa. Reuniones informativas para el fortalecimiento del plan de atención para la recuperación de aprendizajes con la representación de integrantes de cada centro escolar y con la participación de la subsecretaria de Educación Básica, maestra Maritza Ramírez Aguilar. Selección de los aprendizajes fundamentales de grado con la colaboración de equipos técnicos de las diferentes subdirecciones con la intención de contribuir a la elaboración de los horizontes de aprendizaje de educación básica. Estas acciones fueron desarrolladas para servir a las y los maestros de educación secundaria del estado de Veracruz. Esperamos que hayan sido de apoyo como mecanismo para fortalecer la práctica o como una idea para potenciar las iniciativas de cada uno de ustedes. La Dirección General de Educación Secundaria les agradece su atención y continuaremos trabajando para ustedes. Bien, maestros, como se darán cuenta, estas son algunas de las actividades que hemos hecho en conjunto, en las que ustedes han participado de manera directa en el aula, a través de la designación de algunas actividades muy propias ya de la labor docente y también acompañadas por una serie de actividades que han emanado de las diferentes subdirecciones y que se han puesto a su consideración a través de las supervisiones y equipos de supervisión en todo el estado de Veracruz. Pero bien, recordemos una parte en la que trabajamos el 23 y el 24 de noviembre, que tuvo que ver con el plan de atención. Si me corres la siguiente, por favor. Y en esta reunión, como decía en el video, se trabajó con todos los directores de secundarias estatales
En el caso de teles nos acompañó un maestro de grado y en el caso de generales fuimos acompañados por 5 docentes por cada uno de los centros escolares. Ahí nosotros les platicamos sobre cómo utilizar los aprendizajes fundamentales y hablábamos a través de unos ejemplos sobre la progresión que guardan los aprendizajes en todo básica. Ahí veíamos cómo a partir de un aprendizaje que se marca en preescolar, también se vuelve a tocar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, segundo y tercero de secundaria, y siguen guardando una relación entre ellos y además van teniendo una progresión y una dificultad mayor dependiendo del grado en el que se encuentran. Y si esto es así, quiere decir que si mi alumno no consolidó en tercer grado identificar la información relativa a diversas fuentes, tal vez cuando esté en segundo de secundaria y tenga que comentar de manera respetuosa los puntos de vista de sus compañeros, no le sea posible hacer ese proceso, aunque bueno, aquí sí sería, a lo mejor sería comparar las interpretaciones que los medios hacen de un hecho o una información, y entonces yo como docente tengo que identificar por qué mi joven de primero de secundaria no así como les pusimos ejemplos de español. Me corre Maestra, la no escuchamos lo final. No se escuchó lo que dijo hace un momento y creo que será importante. Ok, les decía que si mi alumno no puede realizar alguna actividad, muy probablemente es porque tiene un vacío en alguno de los grados que le antecedió. Y entonces, en ese momento nosotros les dábamos ejemplos de español, como los que ustedes observan aquí y que tuvieron en una presentación que se les hizo llegar. Si me corren la siguiente, también hicimos una ejemplificación de matemáticas. Inge, ¿me corres la diapositiva? Gracias. Y hicimos también algunos ejemplos de ciencia y tecnología, y en algunos incluso nos fuimos hasta preescolar para que ustedes pudieran ir identificando esa correlación que guardan los aprendizajes y esa progresión que guardan de un grado a otro. Si continúas con la presentación, también les hicimos algunos ejemplos de historia y geografía, en donde para historia solo colocamos cuarto, quinto, sexto y primero de secundaria como un referente. En historia se hizo más o menos el mismo ejercicio y después, si continúas, concluimos con formación cívica y ética y la lengua extranjera de inglés. Y bueno, me gusta terminar con esta que tiene en particular una situación muy especial, porque el plan y programa 2017 nos marcó a todos los maestros que trabajamos en educación básica que el chico debería ir aprendiendo inglés desde preescolar y que, por supuesto, cuando llegara a tercero de secundaria, pues tenía que tener un nivel B1, A1 y A2. Pero ¿qué sucede? Que en muchos de nuestros casos, los jóvenes que llegan a secundaria, a veces es el primer contacto que tienen con la lengua extranjera. Creo que no sucede mucho en las escuelas generales y técnicas, porque generalmente los papás siempre tienen como la posibilidad de mandar a los chicos a que tengan una clase particular, o bien en algunas escuelas que se encuentran ubicadas en las cabeceras o en las zonas urbanas, pues sí tienen la posibilidad de acercarles estos conocimientos a los chicos. Pero pensemos, por ejemplo, en escuelas donde esto no se da con tanta facilidad.
Y entonces venimos de una etapa de pandemia que, si recordarán, tiene casi 2 años. Es decir, los jóvenes que ahorita están en segundo grado o que ya están empezando tercero, muy probablemente su contacto con el inglés apenas sea en este momento, lo cual quiere decir que nosotros como docentes tenemos que recorrer de manera contraria a donde están las flechas para ver hasta dónde está situado mi alumno. Una vez que yo identifique hasta dónde está situado, a partir de ahí yo empezaré a construir las estrategias que me permitan que el joven vaya adquiriendo estos aprendizajes necesarios para que pueda transitar por secundaria. Si continúas con la siguiente. Y bueno, ustedes me dirán, ¿y por qué estamos hablando de la recuperación de aprendizajes en este momento? Bueno, la respuesta es simple y compleja a la vez. Si ustedes recordarán, hemos tenido 2 evaluaciones diagnósticas que marcó Mejor Edu a nivel nacional o que bien implementaron ustedes en sus escuelas. Y manejamos una segunda vuelta que solo hizo el Estado para identificar en dónde estaban nuestros alumnos. Y algunos dijeron, bueno, ¿por qué tengo que volver a aplicar esta evaluación que acabo de aplicar hace 2 meses? Bueno, aquí está la respuesta, si me prestas la siguiente presentación. Fíjense que en el corte que se tuvo a nivel estatal el 30 de octubre, los resultados que arrojó la evaluación diagnóstica, pues nos dieron estos números del total de alumnos que tenemos en el estado en Veracruz, que son 72,241 en primer grado, 69,135 en segundo grado y 70,033 en tercer grado. Fíjense que sucede algo bien interesante. De acuerdo a las unidades de análisis que se manejaron en esta evaluación, estamos notando que, por ejemplo, en lectura, que es la unidad de análisis 1, analizar la estructura de los textos, o la unidad de análisis 2, que es integrar información y realizar inferencias, o la 3, que es localizar y extraer información. Estas unidades de análisis, si ustedes observan la valoración que tuvieron nuestros jóvenes en secundaria, está abajo del, lo más alto que tenemos es el 45% en segundo grado, en la unidad de análisis 3, que es localizar y extraer información. Pero de ahí estamos entre el 38 y el 44%, lo cual quiere decir que estamos a menos de la mitad de lo que debería ser necesario tengan nuestros alumnos para emprender todo lo que tiene que ver con lectura, la comprensión lectora, el análisis de la información, la colocación de los diferentes tipos de organizadores. Y si a eso le aunamos lo que se observa en matemáticas y que las unidades de análisis nos dan entre un 34 y un 42%, ahí vemos que las unidades de análisis de forma, espacio y medida, de manejo de la información y sentido numérico y pensamiento algebraico también están en menos del 50%. Esto que estamos viendo aquí es el rezago que tenemos todos los involucrados en educación secundaria y en educación básica. Esto es producto en parte del rezago educativo que ya se viene arrastrando, es parte también de toda la diversidad en cuanto a lo que se tuvo acerca del conocimiento de nuestros alumnos y que por supuesto no era lo mismo que estar frente a grupo. Y bueno, entonces ante esta situación y estos resultados, no es gratuito que haya muchas quejas de muchos de mis compañeros en secundaria que se están enfrentando a problemáticas donde sus jóvenes que llegan a su grupo no saben leer y escribir bien,
no tienen un buen proceso de análisis, no saben utilizar las operaciones básicas. Y bueno, aquí está la respuesta, maestros. Y entonces, ante esta situación que enfrentamos todos en el Estado, pues tenemos que redoblar esfuerzos. Y tenemos que redoblar esfuerzos porque tenemos que buscar estrategias que nos permitan que nuestros jóvenes vayan adquiriendo los aprendizajes que les sirven para la vida. Porque recordemos que un joven que no sabe leer y escribir, que es un analfabeta funcional, pues finalmente no va a tener procesos de análisis, procesos de interpretación, de inferencia, que le permitan ir más allá, o bien no van a poder hacer algunas operaciones que son necesarias para todo lo que utilizamos en el día a día, desde la compra de azúcar, jabón, etcétera, y que pues si nosotros no cubrimos esta parte, tendremos mayores problemas con la sociedad a la que nos enfrentamos. Y por ello, si me compartes la siguiente presentación. No, sí, la siguiente está bien, gracias. Por todo lo que hemos analizado y como al inicio de la presentación yo les comentaba, los compañeros de educación primaria, preocupados y ocupados por toda esta situación, lo que hicieron fue identificar los aprendizajes fundamentales de primaria y estos se empataron con los de secundaria que se construyeron en secundaria. Y entonces nos da esto que llamamos horizontes, que quiero que no pierdan de vista, que son los aprendizajes fundamentales de básica y de secundaria. Estos horizontes, en el momento en que nosotros los analizamos, nos pueden dar una cuenta muy general, una perspectiva de cómo están los aprendizajes de educación básica. Y entonces podríamos ver que guardan esa relación, esa vinculación, esa gradualidad que se va dando desde los primeros años hasta tercero de secundaria. Y entonces ahí podríamos analizar cómo se da esa progresión de aprendizajes, cuál es la articulación que se guarda entre el nivel de educación primaria y educación secundaria, todo forman la educación básica. Y que bueno, algunas veces yo he escuchado que algunos compañeros dicen, bueno, es que la secundaria es un... No, sí, gracias, maestra Dani. Les decía que nos podemos dar cuenta de que esa articulación que guardan los niveles, pues nos permite identificar. Yo creo que todos hemos escuchado que cuarto año es como el repaso de tercero y que sexto año es como el repaso de quinto. Y luego que secundaria es el repaso de los contenidos que se manejan en primaria. Claro que sí, esto tiene mucha razón de ser y una articulación en todo básica. Y que lo que se ve en primaria a profundidad o de complejidad. Y entonces, una vez que nosotros tenemos identificados estos aprendizajes que están en toda nuestra currícula de educación básica, ahora sí podemos ubicar. Yo estoy en primero de secundaria y en primero de secundaria tengo un punto de partida que está dado por mis aprendizajes y también me supongo que han escuchado por ahí que ahora se comenta que el libro ya no es como nuestro jefe. Y cuando se dice que el libro ya no es nuestro jefe, quiero que sea muy bien entendida esta observación, porque no es nuestro jefe, ya que antes nosotros teníamos, una vez que empezaba el ciclo escolar, tenía yo una semana para hacer recuperación de aprendizajes, aplicaba mi evaluación diagnóstica, trabajaba con ellos una semana y luego
retomaba los aprendizajes del grado y continuaba con mi proceso. Y eso era como nuestro jefe que nos decía, en tal momento tú tienes que tener adquiridos o más bien trabajado con los alumnos estos aprendizajes y ellos ya tienen que tener consolidadas estas habilidades y estos contenidos y estas competencias, dependiendo del programa del que estemos hablando. Hoy no, maestros. Hoy la Secretaría de Educación de Veracruz nos da un respiro y nos dice, no puedes seguir avanzando si tu alumno no está en ese punto de partida. Es decir, anteriormente yo creo que a muchos de ustedes en algún momento les debió haber pasado, o a lo mejor fue en otro lugar, no acá, de que pues ya se estaban acercando las últimas fechas y por algunas actividades propias de la escuela o ajenas a nuestra función, teníamos que trabajar de manera rápida algunos aprendizajes. Entonces les dábamos de manera rápida algunas explicaciones a nuestros alumnos y les decíamos, contestas de tal a tal página, la duda que tengas la resolvemos acá, pero ustedes, eso era tratar de acabar con los aprendizajes y con el currículum que estaba marcado para el grado que estábamos trabajando. Hoy no, maestros. Hoy tenemos que tener una mirada hacia atrás que me permita ver dónde se encuentra mi alumno, cuáles son los elementos que yo debo considerar, las estrategias, los aprendizajes, los contenidos, las habilidades que debo fortalecer para llegar a ese punto de partida que posteriormente me permita llegar a mi meta, que sería alcanzar los aprendizajes del grado. Y entonces estos horizontes se vuelven una herramienta para el docente, porque le permiten tener el todo y poderse mover. Lo vamos a ver ahorita en un ejercicio. Y se vuelven un referente fundamental para el proceso de planeación. Y ya con esto nosotros sabemos que tenemos algunas herramientas que nos pueden dar muchas luces para establecer procesos de recuperación. Cuéntela. Y consolidación de aprendizajes. Bien, continuamos. Y bueno, hemos estado platicando de los horizontes de educación básica que, como ya habíamos quedado, son los aprendizajes fundamentales imprescindibles que utilizan nuestros compañeros de educación primaria y se articulan con los aprendizajes fundamentales que se seleccionaron en secundaria. Y para continuar, vamos a dar una exploración a estos horizontes para que veamos de manera visual de qué estamos hablando. Eso si me compartes. Cuando ustedes le dan clic ahí, los va a llevar a una página de Drive. En esa página de Drive, ustedes van a encontrar varias carpetas. Se me hace que te vas a tener que meter, porque luego no aparece, ay, ya quedó. Ok, gracias, Inge. Bueno, les decía que aparecen varias carpetas. Nosotros nos vamos a ubicar para este momento en la que dice seguimiento a AFI. Ahí le vamos a dar un clic y van a desplegarse varias carpetas y varios documentos. En la primera tenemos las fichas de sugerencias didácticas de primaria, que era el segundo punto que manejaba la presentación que teníamos ahorita colocada. Luego también están los libros de primaria, hay aprendizajes fundamentales del grado, esos son los aprendizajes de secundaria. Luego lo que ven a continuación que dice Dirección General de Secundaria es la presentación que nosotros estamos compartiendo hoy con ustedes. Luego ahí viene una ejemplificación de un horizonte que la vamos a encontrar después más abajo en donde dice horizontes. Luego viene el video, un video que vamos a ver casi al final de una experiencia con el trabajo por proyectos, pero ahorita nos vamos a centrar en ese último Excel que dice Horizontes de Educación Básica. Esta carpeta nosotros les vamos a compartir la liga para que ustedes puedan explorar libremente lo que consideren pertinente.
Bien, si la subes un poco. Gracias. Y bueno, no alcanzo a ver las pestañas, Inge. ¿Se puede subir un poquito más? No. Bueno, en la parte inferior. Creo, maestra, le estorba el menú de Zoom, la tira negra, si la puede con su darle clic y levantarla. Ay, es que esta tecnología. No, pero bueno. En la parte inferior ustedes van a ver varias pestañas. Una de ellas dice español, la otra dice matemáticas, luego la otra dice, me parece ser que es Historia, geografía. Sí se ve, maestra. Bueno, yo lo veo. Sí, gracias, maestra, muy amable. Bueno, entonces, si me quieres, por favor, compartir la de español, ingeniero, y vamos a explorar desde la parte superior. Ok. Bueno, lo que van a encontrar ustedes es esto que estamos viendo aquí. Esta es la asignatura de español. Como todos sabemos, se trabajan ámbitos y en ellos tenemos la práctica social del lenguaje, que en este primer cuadro que se observa es el intercambio de experiencias de lectura, y luego en primer grado está colocado el aprendizaje fundamental, y viene un desglose en la siguiente columna, donde se ven las actividades que van a poder ayudarnos a realizar ese aprendizaje esperado, y en el siguiente vienen los bloques, o puede venir el proyecto, o pueden venir las páginas de los libros, y entonces ahí vemos que el proyecto que maneja este aprendizaje es carteles para una exposición, y ahí tenemos que son en 3 etapas, y en cada una de ellas están situados las páginas donde podemos encontrar esta información. Y por último, este último aprendizaje nos lleva a un proyecto que son los carteles para una exposición, que los podríamos encontrar en los libros de matemáticas en la página 67. Y luego, nuevamente, para segundo grado, nos maneja una práctica social del lenguaje. Tenemos el aprendizaje esperado, también tenemos un desglose de aquellas actividades que pueden abonar, o más bien que abonan a realizar el aprendizaje esperado. En la siguiente columna, ahí nuevamente tenemos a qué proyecto corresponde, en qué etapa se encuentra, y las páginas en los libros en las que podemos encontrarlas. Y nuevamente así sucede con tercer grado, si le corres, Inge, gracias, con cuarto grado, con quinto grado y con sexto grado. Donde ustedes ven que no aparece ahí un aprendizaje, es porque no se encontró esa correlación, esa interdependencia entre el aprendizaje esperado que teníamos en cuarto grado y que después no está en quinto, que en este caso lo que no tenemos es el desglose del aprendizaje esperado, porque muy probablemente no se encuentra contenido en este grado. Bien. Y nuevamente tenemos ahí las referencias que nos hace hacia las páginas del libro del alumno, el bloque y el proyecto. Y luego seguimos explorando, porfa, Inge, y nos vamos a secundaria. Y entonces lo que acabamos de ver, que tenía una linealidad en primaria, pues tiene una continuidad en secundaria. Y aquí nuevamente volvemos a ver la práctica social del lenguaje, que es el intercambio de experiencias de lectura. Ahí tenemos el aprendizaje esperado. Aquí hay un desglose que no es tan a detalle como se hace en primaria, y esto tiene una razón de ser. En secundarias, ustedes, como maestros de generales y de técnicas, manejan diferentes libros de diferentes editoriales. Puede ser Santillana, puede ser Castillo, o puede ser cualquier otro, mientras que en telesecundarias también hay un libro que tiene
una estructura muy particular y que en cada uno de ellos la paginación e incluso la asignación del aprendizaje esperado pudiera estar nodado en los mismos, bajo la misma línea en todos los libros. Entonces, es por ello que en secundarias no se colocan estos datos, porque dependerá de qué documento o más bien de qué libro ustedes estén utilizando para que ahí identifiquen el desglose. Lo mismo sucede con segundo grado y con tercer grado. Y entonces, a grosso modo, en este Excel que ustedes están observando, tienen todos los aprendizajes esperados ¿Me congelé? Wow. ¿Me escucharon hasta dónde me quedé? No, maestra, esta última parte ya no la escuchamos. Ya no se escuchó. Ok, les decía que, bueno, estos aprendizajes que tenemos aquí de primero de primaria a tercero de secundaria, en esta pestaña ustedes van a tener todos los aprendizajes de español de educación básica. Y en la siguiente pestaña, donde está matemáticas, si me haces favor, Inge, ahí vamos a encontrar los aprendizajes de matemáticas. Y bueno, como ustedes saben, en matemáticas utilizamos ejes y entonces lo que observamos como en color gris quiere decir que los maestros de primaria en primero y segundo grado no encontraron una progresión del aprendizaje que solo se marca hasta tercero, que resuelve problemas respecto de reparto cuyo resultado sea una fracción de la forma m sobre 2n. Y entonces, a partir de tercer grado, se empiezan a marcar la correspondencia que guardan los aprendizajes de tercero, de cuarto, y ahí vemos los contenidos que abarca y el bloque que abarca. Si le continuamos, lo mismo sucede en quinto grado, en sexto grado, y luego ya nos vamos a primero de secundaria. Aquí es pertinente comentarles que la selección que se hizo de los aprendizajes para primer grado, en el caso de matemáticas, fue de un 86%, mientras que en segundo fue de un 80% y en tercero fue de un 93%. Aproximadamente esa misma lógica se utilizó en primaria y tenemos que están seleccionados aproximadamente el 80% de los aprendizajes. Y aquí tendríamos los de matemáticas y lo mismo sucede con geografía, con historia, con formación y etcétera. Si me dejas de compartir esa parte y nos vamos hacia las fichas que están en el mismo Drive. Hola, maestro. Inge. Ok, nos vamos a las fichas de sugerencias didácticas, que también debo comentarles son fichas que elaboraron mis compañeros de educación primaria. Y ustedes dirán, ¿por qué de educación primaria? Bueno, porque resulta ser que la progresión de los aprendizajes que nosotros necesitamos identificar están dadas en muchos casos en primaria. Si hablamos de la comprensión lectora, tenemos que irnos hasta primaria para identificar qué acciones están realizando mis compañeros de primaria para fortalecer esta comprensión lectora. Yo sé que incluso ustedes tienen muchas y muy variadas actividades que les permiten que los chicos vayan caminando hacia la comprensión lectora. De hecho, en este
Entonces, estas fichas que se elaboraron de español y de matemáticas, primero vamos a ver las de matemáticas, tienen como finalidad que ustedes puedan identificar cómo las están trabajando nuestros compañeros de primaria y les resulte un referente al que ustedes pueden acercarse para construir sus estrategias de trabajo. Y bueno, lo que estamos observando son los documentos que elaboran mis compañeros. Primero vamos a encontrar que viene un directorio, o más bien una serie de créditos que le dan a las diferentes personas que se involucraron en este trabajo, desde nuestras autoridades educativas, y luego maneja un propósito general de esta estrategia. Si continúas, y luego vamos a ver cuál es el propósito de los componentes. Tiene una introducción. Solo lo estamos explorando, maestros, vamos a ver que tanto español como matemáticas tiene un horizonte, uno de matemáticas, y cuando veamos el de español también así va a ser. Luego nos ponen música, ¿va? Ok, muchas gracias. Luego vamos a identificar, aquí es muy importante que yo les comente, maestros, que si me permiten tantito, se me está acabando la... Aquí es muy importante que yo les comente y les recuerde, yo sé que ustedes lo saben, pero nuestros compañeros de educación primaria, ellos están trabajando con 2 planes y programas, como en alguna ocasión sucedió con telesecundarias. Ellos trabajan con el plan y programa 2011 de primero a cuarto año, y sexto y quinto trabajan con el plan y programa 2017. Entonces ellos, cuando articulan estas actividades, tienen que hacer esta relación del plan y programa 2011 y 2017. Bueno, y estas fichas también, entonces tienen un apartado de sugerencias de evaluación, que todo esto lo vamos a ver ya concentrado más adelante en 24 fichas que los maestros de primaria se elaboran. Y entonces nuevamente tenemos a matemáticas o pensamiento matemáticos. Vamos a explorar solo la ficha 1, espérame tantito, bájale, gracias, ahí quédate tantito. Y ahí vamos a ver que nos ubican el eje temático, el tema, y luego nos colocan los aprendizajes de grado, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, en el bloque que manejan ahí. Sí, ok. Y luego hacen lo mismo en el siguiente bloque. Continuamos. Aquí, en esta parte, donde nos colocan el perfil de egreso que pretende desarrollar la educación primaria a partir del plan y programa 2011, y luego también más adelante hacen alguna análisis con el plan y programa 2017. Luego nos hacen unas orientaciones pedagógicas y unas orientaciones didácticas por grado, que son muy generales y que de manera general le dan un panorama al maestro de cómo tratar los contenidos de cada grado. Por último, maneja unas sugerencias de evaluación general, esta ya no viene por grados, y hace algunas referencias bibliográficas más abajo que se pueden utilizar, y al final menciona los referentes bibliográficos que utilizaron en la construcción de estos materiales. Y a grosso modo, así está construido las fichas de matemáticas. A continuación, si te regresas, Inge, vamos a revisar la de español, que tiene exactamente la misma construcción, con las diferencias propias de la asignatura. Ya estamos en español, ¡wow! Muy bien, gracias, Inge. Yo esperaba que cerrara y que volviera a abrir, pero él ya me ganó. Y nuevamente aquí vemos cómo están los créditos a las personas que trabajaron en estos documentos y nuestras autoridades educativas. Luego, más abajo, viene el propósito de la estrategia, el propósito del componente 3,
y viene una pequeña introducción donde habla sobre las fichas y las sugerencias didácticas que coloca, habla sobre los horizontes de lengua materna, que es lo que le da sentido y nombre precisamente al Excel que revisamos hace un momento. Más abajo nos habla de las sugerencias didácticas a manera general, luego vienen por ficha, luego también nos maneja hilo del plan y programas de estudio, y así hasta que llegamos a la ficha. Y ya en la ficha, como ustedes podrán darse cuenta, guarda la misma estructura que la de matemáticas. Aquí maneja el ámbito, el ámbito de estudio, los aprendizajes fundamentales de primero, segundo hasta sexto grado. Aquí nos habla del perfil de egreso y si te detienes tantito, aquí sí hace esa diferenciación de los que son para el 2011 y los que son para el 2017. Continuamos. Nos hace también algunas sugerencias didácticas y luego unas sugerencias pedagógicas que van marcadas por grado. Ahí están. Ahí también nos colocan donde podemos encontrar la información, como lo veíamos en los horizontes. Y por último nos hacen una sugerencia de evaluación general. Nos hacen algunas sugerencias de referencias bibliográficas y las referencias utilizadas en la construcción de esta ficha. Y a grosso modo, esos son los materiales que nosotros podemos consultar a partir de los aprendizajes no consolidados de nuestros alumnos y que probablemente se ubiquen en educación primaria. Entonces esto es un referente más que en un momento dado les puede apoyar en la construcción de sus procesos de planeación para la recuperación de los aprendizajes no consolidados. Bien, hasta aquí vamos bien, maestros. Sí, maestra, muy claro. Gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, maestra. Muchas gracias. Bien, Claro, continuamos. Muy claro todo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces con la presentación y vamos a la parte medular, considero yo, porque a continuación vamos a ver cómo continuaremos la intervención para la recuperación de los aprendizajes fundamentales indispensables de nuestros alumnos. Bueno, ustedes ya han propiciado muchos procesos de recuperación y yo creo que ya muchos les estarán dando resultados porque sé que ustedes están muy ocupados en eso, pero nosotros les vamos a proponer una situación más. La siguiente. Vamos a hacer ahora un ejercicio con esos horizontes que estuvimos explorando. Vamos a ver un caso hipotético que nos va a platicar uno de los maestros que está en el área técnica y que le voy a pedir a la maestra Alejandra que me haga favor de presentar. Muchísimas gracias, maestros. Sigo con ustedes. Gracias, maestra Jazz, por todas las aportaciones y el ejemplo que nos mostró. Ahora toca el turno del maestro César Bautista Sandria, que nos va a compartir un ejercicio de trabajo con los horizontes de primaria y los aprendizajes fundamentales de secundaria. Adelante, maestro César. Gracias, muy buenas tardes a todos. Vamos a realizar un ejemplo de utilización de estos horizontes. Seguramente ustedes en sus acciones de recuperación para los aprendizajes, pues han desarrollado ya muchas iniciativas que les habrán dado resultado y que responden a las necesidades de sus alumnos. Estos horizontes nos van a brindar la posibilidad de que nosotros realicemos este proceso de recuperación desde una perspectiva más consciente, desde la recuperación de procesos y habilidades fundamentales para que nosotros podamos ayudar a los estudiantes a transitar del nivel en el que se encuentran a la meta o al aprendizaje que nos estamos planteando. Para el contexto de las secundarias generales y técnicas,
será muy importante considerar o reforzar áreas como el trabajo en academias, trabajos que muchos de ustedes ya llevan a cabo y que mediante esa socialización podrán ustedes o se podrá plantear acciones que atiendan las necesidades educativas de los alumnos. Vamos a salir en este momento, desde un caso hipotético. Vamos a considerar que dentro de una academia de grado, dentro de una academia en secundaria técnica o general, pues se platicó sobre el caso de algún grupo. Y vemos que en este grupo algunos de los rasgos característicos que se denotan en los estudiantes después del primer periodo de valoración, vamos a encontrar o vamos a identificar que los alumnos pues tienen problemas para comprender el contenido de los textos, que existe dificultad para la resolución de problemas que implican el uso de medidas de tendencia central, que le es complicado establecer causas y consecuencias sobre un fenómeno y que no logra asumir una postura crítica respecto a un tema de interés. Estas serían las características más sobresalientes y que llaman la atención después del proceso de valoración y de la identificación de los procesos y de las observaciones que se han hecho durante el trabajo cotidiano con los alumnos. Entonces aquí nos podríamos preguntar cómo vamos a intervenir. Sabemos que en cada ocasión que nosotros vamos a iniciar una clase, tenemos que realizar la recuperación de los aprendizajes previos. En este momento los horizontes van a convertirse en una herramienta que nos permita sentarnos, dialogar como academia, dialogar como colectivo y reconocer desde las diferentes asignaturas que se imparten cómo podemos apoyar a este grupo o a estos alumnos que tienen estas características de poca comprensión de los textos, dificultad para resolver problemas, complicaciones para establecer causas y consecuencias, así como la asunción de posturas críticas ante un tema de interés social. Entonces, nosotros para ello podemos hacer uso de los horizontes, que se pueden convertir en una herramienta que promueva el diálogo y la colaboración entre los diferentes equipos y academias. Y entonces, por ejemplo, el maestro de español de lengua materna puede decir que él puede colaborar trabajando el aprendizaje esperado, lee y comenta textos argumentativos, y reconocer que estas habilidades y procesos no solo se desarrollan en una asignatura, sino que a veces son transversales y se pueden desarrollar desde otras, como ciencias, matemáticas, historia o formación cívica y ética. Reconocer que cada asignatura es importante por los procesos que maneja y que cuando se trabaja en colaboración, se dialoga en las academias y se generan líneas de acción, como seguramente ustedes lo harán, estarán en posibilidades de apoyar a realizar esta recuperación y subsanar las necesidades educativas de los alumnos para ayudarles a consolidar los aprendizajes previos y entonces permitir que la nueva información se enlace con la anterior y el aprendizaje pues cobre sentido y podamos ayudar a los alumnos con este tránsito. Este documento de horizontes puede servir como punto de referencia si nos vamos a centrar aquí en leer y comentar textos argumentativos, considerando que es un alumno de tercero. Nosotros podemos realizar una exploración hacia atrás para ver cuáles serían los aprendizajes precedentes o los aprendizajes antecedentes que debe haber construido el estudiante. Y vamos a ver que en segundo grado se trabajó la comparación de una variedad de textos sobre un tema, que en primer grado se desarrolló el tema de la investigación, que implica también varias habilidades, que en sexto grado se trabajó el contrastar información de texto sobre un tema, que en quinto se trabajó la organización de las ideas en un texto expositivo y la manera de organizar estas ideas, que en cuarto grado se trabajó la lectura de textos informativos y organizar su información, que en tercer grado se trabajó la exploración de textos para analizar su función y contenido, y que en segundo grado pues se inicia el tratamiento de esta habilidad con la exploración de diversos textos a partir de que los alumnos pues seleccionen diversos textos informativos para conocer más sobre un tema, y que está enmarcada además en una práctica social que precisamente va a fortalecer los procesos de comprensión lectora.
reconociendo que precisamente los procesos de comprensión lectora son complejos, son amplios y que se pueden fortalecer desde las diferentes asignaturas, al ser esta una habilidad fundamental que va a permitir el tratamiento de información y por ende el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que nosotros podemos idear y retomar algunas ideas para desarrollar esta recuperación de aprendizajes. Esto no quiere decir que nos vamos a centrar solo en segundo grado y que vamos a dejar de ver todo lo demás, sino que el horizonte nos va a permitir como que darnos cuenta, analizar y contrastar con lo que observamos del grupo, con lo que observamos de nuestros alumnos, identificar aquellos procesos que nosotros consideremos nos van a servir para fortalecer las habilidades y para lograr nuestro fin y para atender la necesidad educativa de los estudiantes. En este caso, nos podemos centrar en el desglose de aprendizajes esperados y ver que este desglose nos puede permitir o nos puede dar ideas de cómo plantear actividades para nuestros estudiantes que vayan de menos a más y que ayuden a la consolidación del proceso principal, que en este caso sería la comprensión lectora. Entonces nosotros podemos trabajar la exploración de textos, ayudar a los alumnos a que utilicen los diferentes indicadores y aspectos gráficos del texto para comprender e interpretar la información, el compartir lo aprendido de manera oral sobre el tema para empezar a desarrollar este proceso de opinión o para que sea el puente que después desarrolle las argumentaciones. Incluso aquí estos horizontes nos presentan páginas de los libros de texto que nos pueden dar una idea o incluso servir para aquellos alumnos con mayor rezago de cómo plantear una situación para ir de menos, de lo más sencillo, de lo más concreto, hasta lo más complejo o la meta que nos planteemos. Y así en el recorrido mismo del horizonte podemos identificar nosotros y hacer la selección de otras habilidades o de otras viñetas del aprendizaje esperado que sean fundamentales para consolidar el proceso de comprensión lectora. Así de tercer grado podemos tomar ideas de actividades que nos permitan trabajar con los alumnos la generación de inferencias, que sabemos que es un proceso muy importante para lograr la comprensión y el manejo de la información y que también ha sido una de las unidades de análisis que se ha trabajado en los instrumentos de evaluación diagnóstica. En cuarto grado, por ejemplo, nosotros podemos detenernos y ver, pues también será necesario, importante reforzar que nuestros estudiantes reflexionen sobre el uso de diagramas o cuadros para resumir y ordenar información, para que ellos logren analizar la totalidad de un texto y logren utilizar, comentar y expresar sus comentarios sobre ello. Después podemos continuar, a lo mejor en quinto grado, con el diagnóstico que nosotros hacemos. Consideramos que podemos omitir algún proceso y nos centramos en sexto y de ahí retomamos actividades o estrategias para contrastar esta información y así regresamos o ingresamos a secundaria y podemos tener como primer antecedente en primer grado, cuando se trabaja la investigación, que sabemos que es una de las secuencias que requiere de la influencia o interacción de otras prácticas sociales del lenguaje y que además nos da la pauta para relacionarnos con otras asignaturas. Y en segundo grado se puede retomar que se compare la organización de la información y así llegamos a tercero, donde vamos a prestar también atención a que se comparen y se evalúen los textos y además se construyan argumentos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este proceso de recuperación y el horizonte nos permitiría sentarnos en academias y tener un diálogo que nos permite establecer, bueno, a partir de los ejemplos de primaria, podríamos nosotros plantear actividades que vayan de menos a más y que vayan fortaleciendo poco a poco la actividad que queremos lograr. Además, podría ser una herramienta para trabajar de manera transversal, sentarse a través de academias y planear algún proyecto o alguna actividad integradora que permita que los diferentes estudiantes pongan en juego estas habilidades de argumentación, selección de información, inferencias en las diferentes asignaturas del currículo y cómo cada maestro, pues desde su asignatura, puede ir aportando a la consecución de los aprendizajes que esperamos. En la situación del grupo que veíamos, por ejemplo, señalábamos que en este grupo hay como una característica prominente que los alumnos tienen dificultades para resolver problemas que implican la tendencia central,
que serían la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión en conjuntos de datos. Entonces aquí el maestro de matemáticas puede hacer igual la regresión y analizar, pues desde dónde empezamos a trabajar esto. Bueno, las nociones se construyen en sexto grado, como podemos apreciar, y esto nos va a permitir ver cuáles podrían ser aquellas primeras actividades con las que podemos construir esta noción de las medidas de tendencia central, su función y la manera en la que nos van a permitir analizar un conjunto de datos. Así partiremos primero de trabajar la lectura de datos, la lectura de gráficas y ejercicios sencillos sobre uso de la media, la mediana y la moda, y a partir de ahí complementar con otras actividades para posteriormente llegar, una vez que se comprendan esas nociones, a trabajarlo y utilizarlo en la resolución de problemas. En ese caso, quizás estos mismos aprendizajes podrían ser la base para crear un proyecto o planificar un proyecto interdisciplinario, en donde todos los maestros se pongan de acuerdo y digan, bueno, pues vamos a hacer un debate y vamos a debatir sobre un tema de ciencias que sea polémico, y entonces quizás ahí analizamos algunas encuestas o hacemos encuestas y hacemos gráficas y trabajamos las medidas de tendencia central. El punto es que nuestras prácticas de enseñanza, como se han venido haciendo, es adecuarlas a las necesidades de nuestros alumnos. Y claro está que quien conoce esa realidad y esos contextos son cada uno de los maestros que desarrollan con gran compromiso la práctica docente en cada una de las aulas. Y habrá en algunos momentos que haya casos muy extremos relacionados con el rezago. En ese punto, el maestro es quien define qué sería lo fundamental. Si un alumno no sabe leer, lo fundamental va a ser que unamos esfuerzos para que ese alumno logre aprender y logre leer. Y entonces aquí en este caso, por ejemplo, nos podemos ir a ciencias naturales a ciencias y tecnología, ciencias naturales en primaria, y trabajar la noción de causa y consecuencia. Y entonces trabajarla desde alguno de los aprendizajes que se han venido construyendo desde la educación básica. Aquí nosotros sugerimos como ejemplo el centrarnos en identificar las transformaciones temporales y permanentes de algunos materiales. También podrían ser las transformaciones de la energía, los cambios de estado, que es una noción científica que se desarrolla desde tercero de primaria y que va evolucionando hasta secundaria, tratar de el modelo cinético de partículas, entre otras muchas situaciones que nosotros podemos ir trabajando con los alumnos para identificar o para desarrollar en ellos estas habilidades generales que les van a permitir después manejar información y darnos cuenta que las asignaturas pues van a ir desarrollando este pensamiento y estas habilidades que les van a permitir desenvolverse y manejar la información de la mejor manera, y que el contenido trabaje en función del logro de estas habilidades, es decir, que nosotros desarrollemos, que nosotros promovamos este tránsito, que desarrollemos las habilidades generales del pensamiento científico, del pensamiento matemático, y nosotros vayamos generando estos puentes para conseguir el tránsito de un punto de partida quizás con rezago a una meta un tanto más construida y a una construcción de conocimientos. Bajo este caso, historia, por ejemplo, puede aportar a este trabajo a partir del tema hechos, procesos y explicación histórica, donde los alumnos pues reconozcan diferencias entre hecho y proceso, que identifique la diferencia entre juzgar y explicar, y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el contenido va a ser un medio para alcanzar esas habilidades fundamentales que permitan desarrollar esta recuperación y que atendamos el rezago, y a la vez que desarrollemos prácticas que nos permitan consolidar aprendizajes. Claro está que esto pues no va a ser fácil, ¿verdad? Es un trabajo complejo. Sin embargo, es importante que tengamos claro estas habilidades que nosotros debemos desarrollar en nuestros estudiantes para que les permitan continuar aprendiendo, y cómo desde cada asignatura nosotros lo podemos ir destacando y podemos quizá realizar un trabajo transversal, como seguramente en muchas de las escuelas ya se haya realizado, y bueno, pues lo mismo podemos hacer en geografía. Aquí uno de los puntos importantes a destacar y a reconocerles, maestros, es esta parte de la recuperación. Si bien son procesos que realizamos cuando vamos a iniciar una intervención didáctica,
el dar certeza de que se continúe haciendo para que se garantice el tránsito de los estudiantes y para que les ayudemos a construir aprendizajes más sólidos y aprendizajes y habilidades que les permitan procesar de mejor manera la información, interpretarla, actuar e incidir en la realidad que estamos viviendo. Entonces, este sería un ejemplo muy breve, sin afán de ser exhaustivo. Seguramente ustedes, con la creatividad y la experiencia con el trabajo en colegiado y el trabajo en academias, tendrán propuestas muy interesantes o propuestas que ya han aplicado y que han sido muy exitosas y que les han brindado resultados. Aquí también el mensaje contribuye a que veamos en el horizonte un insumo para el diálogo entre profesores, para plantear acciones que atiendan las necesidades educativas de los estudiantes y ayudarles a consolidar aprendizajes. Y bueno, hasta aquí sería la intervención. Muchas gracias. Gracias, maestro César, por su aportación. Vamos a continuar. El estudio ha sido para mí el remedio supremo contra las desilusiones de la vida. No he conocido ninguna aflicción que una hora de lectura fuese incapaz de aliviar. Montesquieu. A continuación, la maestra Yasmín Portilla Castillo nos dará algunas precisiones para concluir la presentación que se ha preparado para todos ustedes. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Ale. Bien, como se podrán dar cuenta, hasta este momento llevamos ya una revisión de las fichas de nuestros compañeros de educación primaria. También revisamos ya lo que son los horizontes. Vimos cómo estamos en relación a la valoración diagnóstica de nuestros estudiantes. También estamos situados en el momento y el lugar justo en el que nos tocó trabajar con la pandemia. Y por último, vamos a establecer algunas formas de trabajo que ya se adelantaba el maestro César para tratar de desarrollar los aprendizajes no consolidados en nuestros alumnos. Bien, lo que tenemos a continuación solamente es para comentarles que los horizontes, como ya lo hemos venido platicando, nos ayudan a identificar dónde se encuentra situado nuestro alumno y qué secuencia didáctica debemos trabajar para desarrollar los aprendizajes no consolidados. Y esto, como también ya lo hemos venido comentando, puede estar dado en los libros que tal vez no estamos tan habituados a revisar y que son los libros de primaria, y ellos nos podrán facilitar, por supuesto, recuperar algunos aprendizajes de nuestros alumnos. Entonces, en esta presentación, si ustedes le cliquean ahí, en automático los va a llevar a los materiales de primaria. Ok, y ahí encontramos los materiales de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Si solamente los vamos a explorar, ahí se encuentran todos los materiales de, eso era primer grado, ¿se acuerdan? Cuarto. Eso era cuarto grado. Ok, gracias. Si ustedes cliquean cualquiera de esos documentos, les va a decir que los descarguen, y una vez que los descarguen en su computadora, ustedes tendrán el material que yo creo que no lo descargues para ya no. En automático ustedes les dan descargar ahí, los aloja en sus descargas, y de ahí ustedes podrán consultar cualquier material de primaria que deseen. Entonces, eso también va en el link que se les va a hacer llegar, y ustedes podrán consultar absolutamente todos los materiales que manejan en primaria. Y bueno, pues lo que acabamos de platicar, yo creo que tiene que ver con muchas de las actividades que ustedes han estado realizando en su quehacer diario.
pero si nosotros estamos identificando que de alguna manera tal vez los avances no están siendo lo que nosotros requerimos, pues lo primero que tenemos que hacer es nuevamente una exploración para saber qué tan pertinente es el aprendizaje que yo estoy tratando de consolidar en mi alumno, de acuerdo a lo que él ya trae del grado que cursó anteriormente y que ya estuvo trabajando con ustedes de septiembre a la fecha. ¿Me permites la siguiente? Ok. Y bueno, esto que están observando en la presentación son algunas de las propuestas de estrategias didácticas que se pueden utilizar para recuperar aprendizajes y algunas de las propuestas de organización que ustedes también podrán utilizar. Permítanme un minuto. Les decía que algunas de las propuestas de organización que ustedes como colectivo podrán utilizar para trabajar sobre la recuperación de los aprendizajes. Y es así como, pues ustedes, de alguna manera, creo que ya han tenido un acercamiento con los trabajos por proyectos, ya que la Dirección General, a través de las 4 subdirecciones, elaboraron algunos proyectos que se les pusieron a consideración para la etapa de recuperación. Entonces, bueno, el trabajo por proyectos, déjenme que les comente, y que yo sé que ustedes también saben acerca de esto, es una estrategia muy poderosa, que de hecho es muy socorrida en las escuelas donde se trabaja con multigrado, en escuelas multigrado, y que tiene como propósito que a partir de una temática el chico pueda ir construyendo sus aprendizajes con diferentes niveles de gradualidad y complejidad. Entonces el trabajo por proyecto se vuelve en este momento un instrumento y una estrategia muy socorrida, porque les va a permitir a ustedes de manera transversal trabajar varias asignaturas a partir de un contenido y obtener un producto que vaya llevando al joven a la construcción a la construcción de los conocimientos y el desarrollo de competencias. Otra propuesta es el estudio de casos, que ustedes también ya están muy familiarizados con ellos, porque sé que en asignaturas como geografía e historia es una actividad que de manera recurrente ustedes utilizan. También algo que creo que es muy bueno son las redes de tutoría, y que también es algo que muchos docentes utilizan para trabajar con los alumnos, porque fíjense que a veces nuestros alumnos o no se sienten en la confianza o se sienten más cómodos para trabajar entre ellos. Y eso lo que provoca es que nuestros jóvenes, cuando trabajan entre ellos y hay un niño que tiene habilidades más sobresalientes, pueda apoyar a los chicos que a lo mejor tienen algunas áreas de oportunidad, se vuelve algo muy benéfico, porque se fomentan varias actitudes: la cooperación, el compañerismo, la escucha activa y muchas otras actividades que son muy pertinentes para el desarrollo de nuestros alumnos. Si me permiten, voy a hacer un paréntesis y un espacio, porque se encuentra con nosotros la maestra Maritza Ramírez Aguilar, subsecretaria de Educación Básica, que quiere darles a ustedes un mensaje. Maestra Maritza, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, maestra. ¿Cómo están, maestros? Aquí en Jalapa hace mucho frío. Y también, bueno, maestra. ¿Qué frío hace? ¿De Orizaba, me dicen? Sí, maestra, yo estoy aquí.
En Alvarado también. ¿A poco? Bueno, pues un saludo a todos con frío. No, maestra, no tiene suéter, la veo sin suéter. No, sí tenía suéter, pero aquí en la oficina se siente calientito, allá afuera se siente mucho frío. Pero bueno, decirles que me da mucho gusto que ustedes estén tomando hoy esta parte tan importante que es para nuestras niñas y para nuestros niños. Yo he estado tratando de entrar al mayor número de reuniones posibles para exponerles qué es lo que queremos de fondo. Ya las maestras les dieron todo lo técnico y yo soy más como que darles lo que ellas no les dicen, yo se los voy a decir. ¿No? Vamos a tomar las riendas en nuestra aula. Vamos a decidir qué hacer con nuestros niños. Vamos a tomar estas que nos dieron ahorita, son herramientas. Nos mostraron unas AFIS. Pero pueden ser esas o pueden ser otras. Aquí el chiste es que hoy como maestros dejemos a un lado un poquito las culpas. A veces, no todos. A veces los maestros de secundaria, de teles, de general, decimos, mínimo que me lo manden leyendo. Ya lo demás yo lo hago. Mínimo me lo mandaran sumando y restando. Pero ¿saben qué es lo triste? Que cuando llegan a la prepa, los del TEBA, los de COBAEM, CONALEP, mínimo los de secundaria los mandaran leyendo. ¿No? Mínimo los mandaran, ya que no les enseñen nada de álgebra, con que me los manden sumando y restando. Y así nos vamos. Y los de preescolar dicen, no, cuando estaban conmigo bailaban, brincaban, cantaban, era mi periquito. Y los de primaria, pues también unos a otros se echan la culpa. Vamos a dejar eso. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Y vamos a decidir en este momento que si encuentro un alumno que no sabe sumar, que no sabe restar, que no sabe dividir, pues bueno, entonces enseñémosles a sumar, a restar, a dividir. Porque el que sigue va a decir mínimo me lo hubieran mandado sumando, restando, multiplicando. Pues vamos a mandárselo así. Porque si ahorita nos ponemos a ver la tabla periódica y que se aprenda todos los elementos de la tabla periódica, pero no sabe leer, pues cuando le pongamos un texto del agua, pues no va a poder. Vamos a tomar las riendas. Solos no podemos. Es más fácil, pero solitos no podemos. Pues vamos a hacer estas reuniones en colegiado. Eso que les estoy diciendo a ustedes, se los dije a primaria y a preescolar, ¿eh? Dices que si encuentran un vecino de la primaria que no quiera ir, le avisan a la maestra Yasmín para que le avise a la de primaria. Vamos a sentarnos y no echarnos la culpa. A lo mejor el primer día sí, nos echamos la culpa, pero ya el segundo ya no. ¿No? Vamos a sentarnos con nuestros compañeros de la primaria, vamos a decir, a ver, ¿cómo le enseño a leer a este niño que me llegó sin leer? Y que la maestra que tiene 20 años dando primero, pues que nos diga cómo enseñar a leer. A ver, no sé cómo enseñarle fracciones. Y que me pueda yo ir y de ahí platicar y decirle, a ver, ¿cómo le enseño fracciones con historia? Que el maestro de historia le diga al maestro de matemáticas, a ver,
Te ayudo. ¿Cómo te ayudo? ¿Necesitas enseñar fracciones? Yo soy de historia, pero dime cómo. ¿Qué puedo yo hacer? Y el de español, que pueda compartir con sus compañeros y decirle, a este niño no lo puedes reprobar en geografía, porque el niño no sabe leer. Mejor ayúdame a que el niño pueda leer y entonces ya podrás ver si lo que está viendo en geografía lo puedes evaluar. ¿Cómo vas a evaluar algo que no puedes dar? Veo que dice que aquí es algo que siempre se ha dado y se ha comentado mucho. Por eso estamos así. Vamos a tomar la realidad para poder hacerlo. Existe la libertad. Y no de mentiritas, ¿eh? Se las estamos diciendo en realidad. Ya mandamos a México la propuesta en donde Veracruz va a trabajar de esta manera hasta el término del ciclo escolar. Y no nos vamos a mover. Porque nuestros maestros y nuestras maestras nos demostraron que tienen las agallas, la fuerza, la fortaleza para enfrentar estas situaciones. No nos pueden presionar con los contenidos. Vamos a trabajar con lo que necesita el niño. Desde ustedes, desde su aula, desde su colegiado. Pero no el colegiado nada más de español y nada más los de español y los de matemáticas, nada más los de matemáticas, no. Todo el colegiado en una escuela técnica o general. Y en una tele, no nada más los de la tele, los de la tele, los de la primaria, los del preescolar, si es necesario. Y que podamos en una tele, a lo mejor en una comunidad pequeñita, armar una estrategia entre los tres. En donde el niño de segundo, de secundaria, ayude al niño de preescolar, pero con intención, con una estrategia. En donde todos nos ayudemos. A eso va dirigido este momento. Ya más o menos algunos, al inicio del ciclo escolar, medio trabajaron ahí con los proyectos que les enviamos. Les enviamos a inicio del ciclo escolar unos proyectos donde se enlazaban y se cruzaban todos y era mucho más fácil trabajar casi todas las materias con un solo proyecto. Ahora ya lo soltamos, ya no hay proyecto. Ahora ya hay lo que ustedes tengan en su aula. Les dimos ahorita una serie de guías, de materiales, pero lo que ustedes tengan ahí, lo que tengan de experiencia y de práctica, ustedes, y lo que puedan tomar del vecino, y que puedan compartir las buenas experiencias, las buenas prácticas, y también las malas, porque esas son muy enriquecedoras, lo que no me ha funcionado. Esto era como algo que nunca iba a llegar. ¿Cuándo iba a decirnos alguien que no tomáramos el libro? En este momento, ¿eh? Nada más no vayan a decir que ya lo dije que pasemos. No, en este momento. Que no llegara el supervisor a revisar la planeación de todo el año. Y que bueno, hoy la planeación la tenemos que hacer diferente. Y que sabemos que nosotros como maestros de secundaria, a lo mejor el maestro de química, con un niño de primer año que no sabe leer, pues va a decir, ¿cómo le voy a hacer? No es fácil enseñar a leer a un adulto, ¿eh? No es tan sencillo. Por eso tendremos que recurrir a nuestros amigos, a lo más cercano, a nuestros compañeros. Así, con toda la libertad.
y vamos a ir construyendo esto juntos. A mí me da mucho gusto decirles que este trabajo que les está presentando la maestra Yasmín no es un trabajo que haya hecho la subdirección de secundarias, Es un trabajo que hicieron todos, primaria, preescolar, secundaria. Porque lo que hacemos aquí se tiene que ir hacia abajo. No puede ser al revés. Digo, al revés nos pueden llenar de muchas estrategias. Pero el ejemplo tiene que ser de aquí para allá. Y nos costó mucho. Pero logramos sacar este trabajo que hoy les estamos presentando. Y así vamos a hacer las próximas reuniones en todo el estado. Pero no esperen a que nosotros lleguemos a hacer las reuniones, Si ustedes determinan que el lunes, el martes, mañana se van a reunir con sus compañeros vecinos, háganlo. No nos esperen. Y los dejo porque les voy a terminar diciendo que no me hagan caso ni a mí, entonces mejor no. Mejor a mí sí. Entonces, por favor, tienen toda la libertad. Alguien alguna vez me dijo que podía cometer un gran error al hacer esto con los maestros. Que los maestros iban a aprovechar esta situación para hacer fiesta y no ir a trabajar y hacer lo que quieren en su aula. Y yo les dije que ojalá los maestros hicieran muchas fiestas con sus compañeros, vecinos, primaria, preescolar, pudieran compartir muchas experiencias, pudieran intercambiar estrategias, que eso los iba a fortalecer. Y que el maestro nunca dejó de trabajar. Y si no dejó de trabajar en los momentos más difíciles, hoy menos lo iba a hacer. Entonces yo sé que tenemos maestros y maestras en el estado, la mayoría, que la forma de educar la lleva en el corazón. Y eso permite que sea correcto. Lo único malo es que nosotros estábamos enseñando con el corazón, pero con un montón de libros encima. Entonces ya no nos daba tanto tiempo. Un abrazo a la distancia, a todos, a todas. Continúe, maestra Jazz, y esperemos que eso sea en verdad para nuestras niñas, para nuestros niños, como lo dice nuestro secretario, para nuestras niñas, para nuestros niños, para nuestras comunidades, para nuestro estado, para nuestro país. Hoy nos necesitan a los maestros y las maestras y aquí vamos a estar. Un abrazo a la distancia a todos. Gracias, maestra, igualmente. Muchísimas gracias, maestra, por su tiempo. Gracias, maestra. Saludos. Gracias, maestra. Felicidades porque es la primera vez en los años que tengo de ser docente de secundaria que escucho algo muy sensato, maestra. Creo yo, los programas de recreo que algún teacher sabe que tenemos que adecuarlo a lo que necesitan nuestros alumnos. Y yo la verdad reconozco lo que usted está diciendo y trabajamos los docentes que estamos comprometidos con nuestros adolescentes, hablando de nivel secundaria, ¿no? Y los de primaria y jardín, sí, con los niños y niñas. Entonces, pues solamente reiterable, ahora sí, un reconocimiento, porque creo que están haciendo algo adecuado y va a ser fiesta, el que quiera hacer fiesta, sin ponerse a trabajar. Pero una fiesta muy buena hubo hace mucho tiempo en un consejo técnico donde se juntaron los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria, y dio frutos. Viene la pandemia y echa abajo todo. Entonces creo que este gobierno está rescatando ese, ¿cómo le diré? O sea, hacerle ver al maestro que tiene que ser docente por vocación, que tiene que enseñar con el corazón. Y quienes me conocen, saben que, o sea, a mí me apasiona esto. Sí, la verdad, lo hago porque amo
mi trabajo y digo así de fácil, me pagan por hacer lo que me gusta y punto. Y muchas gracias. Y a sus órdenes en la ESBA de Alvarado. Bien, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Mari. ¿Continuamos? Jefa, ¿quieres hacer algún comentario? ¿No? Ok, continuamos, por favor, con la presentación. Ya casi vamos a terminar, ¿eh? Bien, les decía entonces que dentro de las propuestas de estrategias también se encuentran las fichas que ustedes ya conocen muy bien y que sé que trabajan con ellas. También hay actividades que organizan los docentes, los rally. A lo mejor esos trabajos donde juegan a las cartas con las cuestiones de los conceptos de inglés o palabras en inglés. También podríamos trabajar con estrategias didácticas que se encuentran contenidas en los documentos ERAS, que como recordaremos son la Estrategia Estatal de Recuperación de Aprendizajes, y que hay una página en la Secretaría donde ustedes pueden encontrar esos materiales, además de que se los vamos a enviar vía electrónica. Y bueno, eso es por mencionar algunos, y creo que las propuestas de organización docente, pues ya la maestra Marisa y el maestro César nos han hecho varias aportaciones, al igual que la maestra Irene al inicio del trabajo. Nos decía que trabajar por academias, por campos de formación, porque aquí sí quisiera ser muy enfática, maestros. Las áreas de desarrollo personal y social son sumamente importantes para la educación integral de nuestros alumnos y por lo tanto no debemos dejarlas de lado. A la par de que estudiamos matemáticas, español, geografía, física, formación cívica y ética, también tenemos que fomentar en los chicos el ejercicio, la comida saludable, el tiempo de esparcimiento y todas esas actividades recreativas que tienen que ver con las artes y que nos dan como resultado un joven con una educación más integral. Y bueno, pues el trabajo por equipos, y quiero decirles que el trabajo por equipos debe ser colaborativo. Y cuando hablamos de colaborativo, quiere decir que yo me involucro, aporto la parte que me toca aportar por competencia a lo que yo puedo desarrollar, pero involucrándome con el trabajo que realizan todos los integrantes del equipo, porque si fraccionamos lo que cada uno de nosotros entrega, pues realmente estaríamos nuevamente fraccionando todo lo que tiene que ver con el compartir. Y por último, pues, y el más importante es que se pueda utilizar la estrategia que ustedes determinen. Si me permites la siguiente. Bueno, veo que la maestra Esther está levantando la mano. Sería la única participación que vamos a permitir antes de ver el video de la experiencia. Maestra, si gusta hacer uso de la voz. Sí, no sé si me escucha. Sí me escucha, perfecto. Maestra, fíjese que me da mucho gusto ver las propuestas, así como decía la maestra anterior, en firme. En firme quiere decir que veamos que pues sí vamos a poder hacer algo. Yo le agregaría, si usted me permite, le agregaría a esas propuestas que nos acaba usted de mencionar, que sea también el monitoreo, maestra, porque que no se quede solo en la propuesta. A ver, ya hice la propuesta, la voy a echar a andar, ahora sí, ¿cómo monitoreo los resultados que me funcionó la propuesta? Y no los veo dentro de los dos ámbitos que observamos aquí en su diapositiva, maestra. Y eso es, con todo respeto, lo que así me gustaría, porque cada vez que hay un consejo técnico y que a veces comentan, es que estamos haciendo esto y estamos haciendo aquello, yo digo, bueno, ¿cuál sí te resultó? Porque de lo contrario estamos haciendo puras actividades que no estamos viendo el logro esperado.
Entonces, ¿cómo monitorear que lo que estoy haciendo funciona? Bueno, en habilidad lectora a lo mejor voy a hacer una réplica yo como institución sobre un examen en donde yo les aplique y vea que a lo mejor a ellos les falta proceso de pensamiento lógico, que a ellos les falta los ejercicios visuales, el arrastrado de ojo, vaya, ¿qué es lo que se ve, verdad, a veces en habilidad lectora? Entonces, maestra, esa es mi aportación. Perdón por interrumpirla, pero consideré importante porque no lo vi aquí. Gracias. Maestra, muchísimas gracias. Sí, tiene usted razón. Efectivamente, la parte del seguimiento es fundamental para cualquier trabajo que se desarrolle y por supuesto que lo consideramos, podría caber dentro de las aportaciones que cada docente y colectivo haga, pero tomamos nota para que esa sea nuestra siguiente línea de acción. Muchísimas gracias por su intervención, maestra. Entonces ahora, ingeniero, si me permites ver el video. La Escuela Secundaria Técnica número 157 es una institución de concentración ubicada en Rinconada, Emiliano Zapata, Veracruz, y está catalogada como semiurbana, con un nivel socioeconómico y cultural medio-bajo, con una matrícula actual de 260 alumnos en total, atendidos por 18 docentes de las distintas asignaturas. Exhortados por los directivos del plantel para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos a través de proyectos multidisciplinarios, solo algunos docentes tuvieron la iniciativa de trabajar bajo esta metodología, en donde se involucraron las asignaturas de español, inglés, formación cívica y ética, geografía del mundo, historia 1 y 2, artes, educación física y tecnología. El objetivo principal de la implementación de esta estrategia fue fortalecer el logro de los aprendizajes indispensables adquiridos por los alumnos, a través del desarrollo de proyectos transversales y/o multidisciplinarios en el que se evidenciaron los conocimientos, habilidades, actitudes y valores alcanzados, a fin de evaluarlos y enriquecer el perfil de egreso de secundaria. Concretamente, el alumno trabajó simultáneamente con varias asignaturas en un solo proyecto transversal o multidisciplinar, por cada unidad didáctica, previamente especificadas por el docente. Las etapas y/o actividades que deberían realizar para la elaboración del producto final, desde luego considerando como una asignatura eje rector. La propuesta consideró forzosamente, debido a la situación de la pandemia, actividades autoadministrativas que le permiten al alumno apropiarse y hacerse responsable de su propio aprendizaje de manera autodidacta, en donde el docente solo fue un guía, un facilitador. Se utilizaron, entre otros recursos, Classroom y Zoom para realizar las asesorías virtuales con los alumnos, por lo que los padres de familia se vieron un tanto comprometidos a participar, también brindando apoyo en casa, involucrándose en las actividades de sus hijos y proporcionarles los materiales básicos necesarios, como son libros de texto, materiales reciclables, fáciles de obtener, materiales disponibles en casa y desde luego periódicamente internet y dispositivos tecnológicos. Esto generó en el alumno su interés por aprender, su curiosidad para explotar diversos temas y su creatividad para presentar sus proyectos tanto impresos o elaborados a mano como digitales. Con ello logramos reducir el trabajo de los alumnos centrándonos en los aprendizajes claves o significativos, estratégicamente seleccionados, que tuvieran una conexión entre las distintas asignaturas. Cada docente revisó un área específica del producto final. De esta forma, cada uno está centrado en el aprendizaje de su propia asignatura, pero el alumno solo entrega un único producto a 9 diferentes docentes, con lo que además podemos demostrar de forma práctica que las asignaturas son complementarias entre sí, o bien
Las temáticas pueden abordarse de forma transversal en un momento determinado. Nosotros los docentes también nos vimos beneficiados. Tuvimos una mejor planeación al estar organizados y tener muy claro el producto de cada actividad y del producto final, aplicando una evaluación pertinente y que correspondiera a valorar los niveles de logro del estudiante, además de poder confirmar que la unión hace la fuerza a través del trabajo entre colegas que logramos realizar. Las circunstancias nos forzaron a transformarnos y buscar otras estrategias de enseñanza en nuestro contexto. Ha sido una experiencia única e innovadora, porque fue un trabajo que jamás se había realizado en nuestro plantel, e incluso a nivel estatal no encontramos referencias de algo similar que nos sirviera de base. Indiscutiblemente esta metodología solo se pudo lograr a través de un real trabajo colaborativo entre pares, ya que propició un diálogo directo entre docentes, apoyándonos y aprendiendo mutuamente. Tanto contenidos propios de otras asignaturas y su vinculación a través del conocimiento de los programas de estudio, como otras formas de trabajo, selección de estrategias y evaluación, lo que nos permitió fortalecer nuestras áreas de oportunidad. Nos comprometió a salir de nuestra zona de confort, nos obligó a romper paradigmas, autocapacitarnos, trabajar en equipo, ser respetuosos, tolerantes, desarrollar una capacidad de adaptación y reconocer las habilidades específicas de cada uno de los docentes involucrados. A esto agregamos que la apertura, apoyo y disposición de los directivos nos fortaleció y estimuló para llevar a cabo estas propuestas de trabajo. Aclaramos que se requirió hacer mucho trabajo previo. Regidos por un cronograma de actividades, nos reunimos a contraturno, fines de semana, en sesiones de 4 o más horas. Por ello, la disposición, actitud, ética y profesionalismo del docente es determinante, así como el dominio de los recursos tecnológicos, plataformas y diversas herramientas digitales para estar acordes a las nuevas demandas de los alumnos y de la sociedad en general. Como institución formadora de alumnos de educación básica, podemos implementar nuevas estrategias con ellos para favorecer su proceso de aprendizaje, razón por la que estamos muy satisfechos de los resultados y, lo mejor de todo, el entusiasmo y empeño que los alumnos pusieron para participar activamente en la realización de estos proyectos nos motiva a continuar mejorando. Gracias por su atención. Bien, maestros, con esta última experiencia estamos casi por concluir nuestra actividad, no sin antes pedirle a la maestra Irene Cedas González, subdirectora de Escuelas Secundarias Estatales, que les dirija algún